esperanza está en Dios hasta el final. Vamos a mirar la Biblia en Primera de Pedro en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 4, discúlpeme. Primera de Pedro, capítulo 4. Y ahora ubíquese por favor en el versículo 12. Aleluya. ¿Sí trajo Biblia? Claro que sí. Unos prenden su Biblia, otros la abren. Amén. Primera de Pedro 4, versículo 12. Vamos a entrar en sintonía con la palabra, con el Espíritu. Amén. No pierda usted esa comunión que traemos en medio de la alabanza y la adoración. Ahora, allí en lo profundo de su corazón, dígale al Señor: Señor, háblame. Háblame, Dios mío. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amén. Amén. Suele ser que cuando leemos porciones como estas, nos encontramos con algo diferente a lo que usualmente pensamos, o con algo diferente a lo que en primera instancia se nos ocurre. Cuando a uno le pasa algo bueno, ¿cómo reacciona? Con alegría, felicidad, con celebración. Y cuando le pasa algo malo, ¿cómo reacciona uno usualmente? Con tristeza, con enojo, con incertidumbre. Pero mire el discurso del Señor. Lo primero que dice es: no se sorprenda, no se extrañe. No se pregunte por qué a mí. No se extrañe. Dice al contrario, alégrese de sufrir. Qué risa, ¿no? Ahí dice al contrario, alégrense. Dice, para que también sea inmensa su alegría. Y en el verso 14 dice, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Eso cambia un poquito la idea que usualmente tenemos, ¿verdad? ¿Será que hay algo escondido allí? ¿Será que hay alguna intención de parte de Dios allí? No sé si usted recuerda que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Bueno, estos son los pensamientos que deben estar en la mente del cristiano, porque el cristiano tiene la mente de Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Diga, yo tengo la mente de Cristo. O sea, no pienso como piensa todo el mundo. No me acomodo al pensamiento del mundo. No me acomodo al pensamiento de moda. Porque muchos, por acomodarse a la moda y pensando que la moda no incomoda, están muy mal, están lejos de Dios. Están viviendo muy mal. Pero la Biblia nos habla del sufrimiento, nos habla del dolor, nos habla de la prueba. No sé si pasamos, si echamos para atrás más bien unas páginas, encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 2, una idea semejante a la que acabamos de leer en Pedro, y dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Esto es como para que veamos que no es la idea de Pedro, y tampoco es la idea de Santiago, porque si vamos a Juan vamos a encontrar una idea parecida, porque es la idea de Dios. La idea de Dios es que tengamos una mirada diferente a la mirada que tiene el resto del mundo frente a todas las situaciones. Aunque hoy particularmente estemos hablando del sufrimiento, de la prueba, de la dificultad. Porque ¿quién no ha tenido dificultades en la vida?
Bueno, ahí nadie levanta la mano, ni siquiera por equivocación. Es impresionante todo lo que la Biblia habla de este tema. El Salmo 42, si usted se devuelve un poquito en su Biblia, en el Salmo 42, en el versículo 5, el salmista le habla a su alma. Eso no es nuevo, ¿no? Lo encontramos en varios salmos. En el Salmo 103 está la misma figura. Pero el salmista escribe en el Salmo 42, en el verso 5, y dice, ¿por qué voy a inquietarme? Una buena pregunta. La gente que no conoce a Dios tiene una lista larga de por qué se va a inquietar. Porque es de día o porque es de noche, pues están inquietos permanentemente. Pero el que es de Cristo dice, ¿por qué voy a inquietarme? Y luego enseguida lanza otra pregunta, ¿por qué me voy a angustiar? Y luego dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré, porque Él es mi Salvador y mi Dios. A veces, cuando pensamos en nuestro Salvador, ¿en quién pensamos? ¿Quién es nuestro Salvador? Diga Jesucristo. Él es mi Salvador. Solo en Él hay salvación. Pero, ¿quién es Jesucristo? Tendríamos que desarrollar muy profundamente esa idea para entender por qué el salmista con esa confianza dice, yo no me voy a afanar por nada. Eso es lo que está diciendo. No me voy a afanar por nada porque el Señor es mi Dios y es mi Salvador. A veces magnificamos las dificultades, a veces las engrandecemos, cuando lo que debemos engrandecer es el nombre de Jesucristo. Si revisamos bien, la Escritura nos menciona a Jesucristo como preexistente. A veces pensamos que como Él se hizo hombre y tuvo un nacimiento virginal para llegar a este mundo, como que no lo imaginamos antes, nos cuesta trabajo. Pero Juan el Bautista dice, el que viene después de mí era antes de mí. Y Juan explica ampliamente la preexistencia de Jesús como el Hijo de Dios. Y como Dios que es preexistente y es eterno. Y el libro de Hebreos revela a Jesucristo. Dice que por Él se hizo todo. Y que Él es el que sostiene todo. No sé si usted ha pensado en eso. O sea, por Él se hizo todo. Diga todo. Ahora piensa en todo. Cuando nos ponemos a pensar en todo, sería bueno pensar en el universo, en las estrellas, en el firmamento, en las nubes, en el sol, en la luna, en el mar, en los ríos, en las flores, en las montañas. ¿Cuánto orden hay allí? El ciclo del agua es un orden perfecto. ¿Quién lo hizo? Diga, lo hizo Cristo. ¿Y quién lo sostiene? Lo sostiene Cristo. ¿Quién hizo cada una de las estrellas? No sé si usted ha pensado en eso. ¿Y quién sostiene cada una de las estrellas? No se canse de decirlo, diga Cristo. Porque ese Cristo es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo digo, ¿afanarme? Si Jesucristo es mi Señor. A ver, dirían los jóvenes, ¿no? A ver. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a afanar? Si yo puedo poner mi esperanza en Dios y puedo alabarle. Pero la mirada usualmente que tenemos frente a las dificultades tiende a exagerar, a magnificar, tiende a ser a victimizarnos. Llegamos a un banco y la fila está larga. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Y ahora el almuerzo y el niño y el esposo y la esposa. A veces hay personas que encuentran la fila larga y reaccionan con ¡qué tragedia! Y a los 2 segundos se acuerdan que no tienen nada más que hacer. Dice, oiga, pero pensándolo bien, yo no tengo nada más que hacer hoy. No pensamos ni siquiera en qué es lo más malo o qué es lo peor que nos puede ocurrir como para que se nos baje la presión. Por el trancón, por el disgusto, por la estrechez, por la persecución, por el problema en casa, por el problema en la oficina,
por el desazón que me trajeron esas palabras, esas reacciones, y todo lo magnificamos. Y tenemos expresiones. ¿Por qué a mí? ¿Por qué la suerte? ¿Por qué la sal? Es que esto no le pasa sino al Chavo del 8 y a mí. Y una cantidad de expresiones. Y nos victimizamos. Casi que nos cogemos y decimos, si tico yo. Pobrecito de mí. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Si llegó tarde a la cita y perdió la cita, pues sacará otra cita y vendrá otro día. No solamente nos olvidamos que Jesucristo, mi Señor Jesucristo, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por quien creó todo, por quien se creó todo, quien sostiene todo, sino que nos olvidamos de que Él está con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? Pregúntele al que tiene al lado. Dale, ¿cuál es el problema? Puede mirar ahí para atrásito, eso. Pregúntele, dígale así, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se inquieta? Si Dios es su Padre Celestial y Jesucristo es su Salvador personal, ¿será que si Él puso la estrella donde estaba, Él no podrá hacer algo significativo por mí? ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos una mirada equivocada frente a las dificultades de la vida. Y pensamos que solamente a nosotros nos ocurre. Ese es el fenómeno del adolescente. A veces muchos lo padecemos siendo ya grandecitos. El adolescente piensa que solo a él le está pasando. Por eso tiende a segregarse. Ya con los niños no se ubica, con los grandes tampoco, son tan hartos. El adolescente cree que es el único que tiene problemas con su piel, con su voz, con su cabello. El adolescente cree que eso a nadie más le está ocurriendo, por eso se siente patito feo. Cuando abre los ojos y empieza a darse cuenta que eso le ocurre a todo el mundo, empieza como a decir, bueno, no soy el único de malas. Pero esa es la mirada equivocada. Y sería bueno tener en cuenta algunas consideraciones que la palabra de Dios nos presenta para que nuestra mirada frente a las preocupaciones cambie. Uno tiene mucho de dónde echar mano en la palabra y hay muchos libros y muchos materiales. Hay una película que yo vi hace algunos años que me gusta mucho, que se llama Enfrentando Gigantes. Si no la ha visto, se la recomiendo. Usted la consigue en la web fácilmente. Es de un entrenador de fútbol americano en una universidad de Estados Unidos. Y este entrenador tiene una experiencia con el Señor y transmite esa experiencia a sus estudiantes, que a la vez son sus jugadores. Y cuando logra una transformación en sus vidas, ellos oran antes de cada partido y hacen una oración muy singular que siempre me ha llamado la atención y siempre recuerdo. Parte de la oración que hacen antes de cada partido es: si ganamos, lo alabamos, y si perdemos, lo alabamos. ¿Por qué nosotros tendemos a alabarlo si ganamos, pero a achicopalarnos si perdemos? Es una tendencia natural, pero la Biblia dice que yo ya no estoy natural, que yo ahora soy espiritual, que ahora yo puedo estar por encima de las circunstancias. No sé si usted sabía que podemos estar por encima de las circunstancias, si tenemos la mirada correcta. Entonces, ¿cuál es el problema? 3 consideraciones que podrían ayudarnos a cambiar nuestra mirada. La primera son las palabras de Jesús en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 33. Jesús dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Como dirían los jóvenes, Jesús dijo ahí se las canto. Por eso arrancamos con el texto de Pedro que dice: no se sorprenda. ¿Por qué se sorprende? Dice aquí Jesús: en este mundo afrontarán aflicciones,
Y luego dice, pero anímense. En la versión Reina Valera dice, pero confíen, anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea que las aflicciones son parte normal de la vida. No hagamos de las aflicciones algo extraordinario. No, son normales, diga normales. ¿Qué sentido tendría la existencia, la vida que Dios nos da? ¿Qué sentido tendría nuestra inteligencia, nuestra capacidad de crear, de ser recursivos, creativos, inteligentes, si todo estuviera hecho? Por un momento imaginémonos en un día donde yo me levanto y no hay nada que hacer. No tengo que preocuparme por nada. No es sino estirar la mano y ahí está. Entonces, ¿se acuerdan de Celio ahí mismo, no? ¿Qué sentido tendría levantarse y componerse un poquito, asearse, salir a la calle, si todo está hecho? No necesito trabajar porque tengo dinero suficiente. No necesito preparar los alimentos porque ahí están preparados. ¿Para qué salir? ¿Para qué correr? No. ¿Qué sentido tendría la vida? ¿Qué vida sería esa? A veces en nuestras equivocaciones pensamos, ay, si fuera más fácil, si no fuera tan difícil. No, ahí hay algo importante. Si Dios me dice que me ponga feliz cuando la cosa se pone pesada, ahí hay algo importante, hay que pensar en eso. Porque si enfrento en el nombre de Jesús, con los principios de la palabra de Dios, cualquier circunstancia, voy a aprender, voy a mejorar, voy a crecer, voy a sacar lo positivo, voy a ejercitar mi fe, voy a clamar y ser que Él me va a escuchar y voy a ver su mano poderosa obrando de manera sobrenatural. Practico mi fe. El problema no es más que una oportunidad para practicar mi fe. El problema no es para derrotarme. El problema no es para destruirme. El problema Dios lo permite. Diga, Dios lo permite. Porque nosotros nos la pasamos diciéndole a Dios, Señor, reconocemos tu soberanía. ¿Será que Dios no tiene que ver con ese problema? ¿Será que Él perdió la soberanía? ¿Él perdió el control? ¿Se le salió de las manos nuestra vida a Dios? Y ahora esta situación está fuera del control de Dios. Por supuesto que no. Dios está en el asunto, Dios tiene el control, Él es soberano, Él lo está permitiendo. Él está diciendo, bueno, que vaya ese problema, que ahí está mi muchacho, que cree en Jesús, que tiene fe, que tiene esperanza, que clama por nuevas fuerzas, que clama por una gracia especial para salir adelante. Ahí está mi muchacho, que no se raja, que dice, si gano, lo alabo, pero si pierdo, lo alabo. Porque mi paz no depende de no tener problemas. Yo no estoy tranquilo frente a la ausencia de problemas, no, yo estoy tranquilo es porque Dios está presente en mi vida. Y por eso el Salmo 42, verso 5, ¿por qué me voy a afanar? ¿Por qué me voy a inquietar? Si Dios está en control, yo lo voy a alabar. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él está conmigo, Él no me va a dejar solo. Es la oportunidad para pelear de la mano de Dios. Es la oportunidad para levantarnos en el nombre de Jesús. Porque problemas tiene todo el mundo, aflicciones son parte normal de la vida, matizan nuestra vida. Le dan un color diferente, son una oportunidad maravillosa para practicar nuestra fe. Amén. Esa es la primera consideración. La segunda consideración, no sé si ustedes se acuerdan de José. Josué, uno de los hijos menores de Jacob. ¿Cuántos se acuerdan de José? José vivió una cantidad de tragedias, ¿no le parece? Sí, vivió muchas tragedias. ¿A él no le parecieron tragedias?
A nosotros nos parecen tragedias. A él nunca dice que eso fue una tragedia. Nunca. Nunca registra la escritura que se quejó. Por el contrario, registra la Biblia que aunque lo vendieron, que aunque quisieron matarlo, que aunque lo encarcelaron, que aunque lo difamaron, que aunque intentaron seducirlo, que aunque se olvidaron de él en la cárcel y le prometieron que no se iban a olvidar, nunca dice la Biblia ni que a él le fue mal, ni que él se sintió mal. No, esa no fue la mirada de José. Yo necesito aprender a tener la mirada de José. La Biblia no muestra con todo lo que le ocurrió que José haya dicho me pasaron tragedias. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que sus hermanos pensaron hacerle mal. Es diferente. Una cosa es que alguien piense en hacerme el mal y otra cosa es que alguien logre hacerme mal. Son dos cosas bien diferentes. Pero la segunda consideración está terminando el libro de Génesis en el capítulo 50. Y cuando José se descubre ante sus hermanos y ya todo se ha aclarado y cuando ya hay que pensar es en el futuro, cuando ya hay que pensar es en lo porvenir, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, cuando ya está en ese plan de mirar hacia adelante, entonces en el verso 19 del capítulo 50 de Génesis le dice no tengan miedo. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Tremenda esa afirmación, esa pregunta. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Ese es un principio del reino. Lo recordamos en Romanos 8:28, la mayoría. La mayoría nos sabemos de memoria Romanos 8:28. A los que aman a Dios, ¿ve que si no lo sabemos? Es lo mismo. Dios transforma lo que aparentemente puede hacer mal. Pero lo que más hay que rescatar es la mirada de José. José no se quejó. Nunca hay queja. Y a José nunca le fue mal. La Biblia registra que Dios estaba con él y todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. ¿Será que Dios sí puede transformar cualquier mal en bien? Piensa en el mal de hoy. Piense en el mal de ayer. Y piense, por favor, que Dios lo va a volver bien. Ese malestar, Dios lo va a volver bienestar. Vamos, diga amén. Ese malestar, Dios lo va a volver bienestar. Él lo puede hacer. Por favor, permitamos que lo haga. Amén. Y la tercera consideración está en el libro de Romanos, en el capítulo 8. No quise sacar las dos consideraciones del mismo capítulo, entonces. En Romanos 8, no el versículo 28 que mencionamos, sino el 18, dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Cómo le parece eso? En nada se pueden comparar. ¿Qué quiere decir eso? Que los sufrimientos de aquí, ¿cómo son? Comparados con la gloria de Dios que se va a manifestar en nosotros, no son nada. Vamos, diga, no son nada. Pero piensa en ese mal de ayer y en el de hoy. Y diga, eso no es nada. Eso no es nada. ¿Cuál es el problema? Al lado de la gloria de Dios que se va a manifestar en mí en Cristo Jesús, eso no es nada. Hay una esperanza. Y es que entendamos que esta vida es muy, pero muy corta. Dios lo ve así. Dios dice que para Él un día son como 1000 años nuestros. Ninguno de nosotros vive 1000 años. Nosotros no vivimos ni medio día de Dios, ni la cuarta parte de Dios, de un día de Dios. ¿Por qué magnificar eso? Si Dios es mi Señor, si Jesucristo es mi Salvador.
El apóstol Pablo lo entendió y sabe cómo llamó a los sufrimientos. Ya con esto terminamos. ¿Sabe usted cómo llamó el apóstol Pablo a los sufrimientos? Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos. ¿Cómo los ve? Diga, ligeros y efímeros. ¿Qué significa eso? Insignificantes. Diga, ligeros y efímeros. Ahora, mientras usted se va poniendo de pie, yo le voy a leer los sufrimientos del apóstol Pablo, que él llama ligeros y efímeros. Póngase de pie, por favor. Dice el apóstol Pablo, no le voy a dar la cita porque quiero que se concentre, por favor, en escuchar. Dice el apóstol Pablo: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. He trabajado arduamente, he sido encarcelado muchas veces. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 3 veces me golpearon con varas, una me apedrearon, 3 veces naufragué, pasé un día como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otros, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. ¿Cómo son esos sufrimientos? Diga, ligeros y efímeros. ¿Le parecen muy ligeros? Diga, tengo que cambiar la mirada. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Y cómo llama él a esos sufrimientos? Diga conmigo, ligeros y efímeros. ¿Y entonces qué pasa cuando hay trancón y me cojo la cabeza a 2 manos, o cuando la fila del banco está larga, o cuando peleo con el esposo o con la esposa, o cuando lo tratan mal en el trabajo? Nos cogemos la cabeza a 2 manos. Hay 3 partes de nuestro cuerpo que se afectan cuando reaccionamos mal frente a las dificultades. Voy a contarle un ejemplo. Cuando a alguien que tiene asegurado su vehículo se lo roban. La persona sale y no encuentra el vehículo donde lo dejó parqueado. Hay 3 partes de su cuerpo que se afectan. A veces la persona hace así y le duele la cabeza y dice, me dolió la cabeza. O sea, me dolió la cabeza. Otras personas hacen así. Y otras personas hacen así. ¿O no? Pero la persona que sale y no encuentra su carro donde lo dejó parqueado, pero lo tiene asegurado, tiene la primera reacción. Haga conmigo así. Haga así, anímese. Haga así, 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 así. Haga así. Sale y no encuentra el carro donde lo dejó parqueado. Y su primera reacción es esa, así. Pero enseguida se acuerda que lo tiene asegurado, entonces hace... Pues me toca pagar el deducible, pero ay, menos mal lo tenía asegurado. Mis amados, es algo así. Dios no nos pide que no nos afectemos, que no sintamos, que no reaccionemos. Lo que Dios nos está pidiendo es que no nos quedemos ahí, que no magnifiquemos eso. Es que frente a la fila, al trancón, al desplante, a la escasez, a la incertidumbre, ¿cuál es el problema? Jesucristo es mi Señor. No estoy solo. Él es mi ayudador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no me va a destruir.
Podré estar derribado por un momento, pero nunca seré destruido. Puede que llegue el momento en que hagamos cualquiera de esas tres cosas, pero enseguida, vamos, diga conmigo, enseguida, tiene que venir la certeza de que estoy en Cristo, de que el Rey de Reyes es mi Rey, de que el Señor de Señores es mi Señor, de que Él ha dicho que nadie me podrá hacer frente, de que Él ha dicho que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que Él ha dicho que en todas estas cosas que el apóstol Pablo llama ligeras y efímeras, Él ha dicho que nosotros seremos más que vencedores, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Rey por eso, aleluya. Me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor y me da de su perdón? Si no eres tú, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aleluya, en ti puedo confiar, Señor. En ti estoy seguro. Entiendo por qué me dices que no me afane, sino que ore más bien. Hoy quiero proponer eso en mi corazón, Señor. No que la vida me sea indiferente, no que sea irresponsable. Seré diligente, planearé hasta donde me sea posible, tomaré las precauciones del caso. Pero cuando sienta que algo se salió de mis manos, no me voy a afanar. Solamente voy a clamar a ti, Señor. No quiero olvidarme de esto. Yo quiero que tu Espíritu siempre me recuerde que tú estás conmigo, que yo no estoy solo, que solo tú, como Dios que eres, puedes utilizar términos absolutos como siempre o como nunca. Y tú has dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tú has dicho: siempre estaré contigo, siempre estaré a tu lado. Solo tú puedes utilizar términos absolutos. Siempre te ayudaré, dices tú. Siempre te sustentaré, dice el Señor. No te dejaré solo ni un instante. No lo olvides. Tenlo presente cuando las cosas se salgan de control, por lo menos de tu control. Porque de mi control, dice Dios, no se van a salir nunca. Pero cuando se salgan de tu control, confía en mí. Clama a mí, yo te voy a responder, te voy a mostrar el camino, te voy a mostrar la respuesta, te voy a mostrar la solución, voy a colocar en ti una idea para salir adelante. Te voy a dar nuevas fuerzas. Te
Te voy a enviar ayuda a través de otras personas. Te voy a dar una gracia especial ante las gentes. No te preocupes, no te afanes. Por mucho que te afanes, no puedes añadir un solo centímetro a tu estatura. Por mucho que te afanes, no puedes impedir que amanezca y que anochezca. No puedes impedirlo. Las gentes que no conocen a Dios se afanan, se afligen, se angustian, se desesperan, gritan del desespero. Y Dios está esperando que nosotros marquemos la diferencia con su paz que sobrepasa todo entendimiento, con su gozo que nos fortalece. Vamos a tener una mirada diferente. Dile a Dios: voy a tener una mirada diferente, Señor. Voy a pensar diferente. No me quiero victimizar. No quiero magnificar la dificultad. No quiero engrandecerla. No quiero levantarla delante de mí como poderoso gigante. Por el contrario, me levantaré en el nombre de Jesús como poderoso gigante frente a la circunstancia difícil, porque es efímera, porque es ligera, porque es pequeña, porque es momentánea. Porque yo estoy en Cristo, soy un cristiano, soy un hijo de Dios, llamado a ser victorioso, llamado a moverse con poder y con autoridad. Aleluya. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y por mi vida. Te doy gracias por hablar a mi corazón, por darme una palabra que me vivifica. Gracias, Dios mío. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. No importa lo que necesites, podemos acudir a la fuente para tener sabiduría, para tener paz, para tener nuevas fuerzas, para tener un nuevo entendimiento, para discernir los tiempos y las sazones. Aleluya. Padre, yo necesito sabiduría de lo alto. Hoy propongo, Señor, recordar siempre que no estoy solo y que tú eres mi ayudador y que contigo todo es posible. Hoy propongo en mi corazón no olvidar que tú tienes el control, que tú me amas, que tú cuidas de mí. Gracias por hacerme inteligente, recursivo. Gracias por la fe que me asiste, por la fe que me mueve, por la fe que me levanta. Gracias por cada situación difícil, pues encontraré allí una oportunidad de practicar mi fe. Gracias por cada aflicción, porque encontraré allí la posibilidad de ver tu gloria, de ver tu mano poderosa obrando. Aleluya. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. Soy
gracias por ser mi Padre, por ser mi pastor. Quiero tener presente que yo puedo habitar bajo tu abrigo y estar bajo tu sombra. Y allí estaré seguro y confiado. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén.